Bien, y en esta Argentina del despilfarro y del sinsentido pasan cosas, y muchas veces pasan incluyendo de una manera muy particular el desconocimiento de la gran mayoría. Porque si yo le digo como título Defensoría del Público, suena bárbaro. Le digo la verdad, ¿qué persona no quisiera tener una defensoría del público que nos incluya a todos? Ahora, cuando uno empieza a adentrarse sobre qué es ese ámbito que surgió de la ley de medios y que fue votada y todo eso, ahí ya empezamos a mirar con un ojo distinto. La información que ha surgido, mire, ni más ni menos. Por ejemplo, usted sabe, ¿no? Miriam Lewin fue la directora, la que estuvo a cargo de esta defensoría, no estuvo exento de alguna polémica. Ahora empezamos a ver más, 10 millones de pesos diarios, una estructura enorme, y uno se pregunta para qué. Entre otras cosas, dicen para, bueno, estar monitoreando a los periodistas. Mire, Miriam Lewin entra ahí a cargo y empieza a mirar esto y a denunciar, porque cuando uno ingresa a, a un organismo tiene que hacer un arqueo, tratar de entender qué pasa dentro. Me refiero a Zoer El Zucaría, una dulce mujer que fue diputada y que ahora le han dado esta responsabilidad. Zoer, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto conversar con usted. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que has encontrado ahí en esta eh, defensoría del público. Bueno, lo que he encontrado es una estructura de 140 agentes de público que trabajan en la protección o deberían trabajar en la protección de los derechos de las audiencias. El fin de de la defensoría es poder detectar algún derecho vulnerado de un televidente o de un radioescucha, porque es solo para radio y televisión el alcance de la normativa. Y sin embargo, lo que me he encontrado son una cantidad de denuncias, presentaciones del público, pero de determinado público. ¿Por qué lo digo así? Porque son pre- presentaciones reiteradas de un mismo texto y de un mismo tenor, y todas tienen que ver con el hecho de que no se condice con una opinión política que un periodista está realizando al aire. Es decir, son eh, denuncias direccionadas contra determinado perfil periodístico que son opositores al gobierno o que tienen en la libertad de análisis algunas consideraciones que no se componen con aquellos agendas que el gobierno kirchnerista, en este caso, que es la mayor cantidad de años donde se producen las denuncias, está al frente del poder, y cómo hacen uso a través de esta discusión cultural de lugares como la Defensoría del Público para dar batalla a quienes piensan de manera diferente. Ajá. Es decir, nos querían defender del periodismo. Ni más ni menos, lamentablemente, para ser concreta, efectivamente, es una manera de hacer un rastrillaje al periodismo, a las ideas de algún perfil periodístico, y a callar esas voces opositoras con dictámenes que dirigen a las productoras para que de alguna manera cambien su forma de pensar, y que la Defensoría por sí no tiene poder sancionatorio, solamente se eleva una recomendación al medio. Es decir, que tenemos 140 personas que son un call center para atender denuncias supuestas contra determinados periodistas que no piensan igual que el gobierno que está ejerciendo en un determinado momento, solamente para hacer dictámenes, lo cual tiene es muy caro a todos los ciudadanos, 300 millones de pesos por mes, y un presupuesto que determinó la defensora Lewin antes de terminar su mandato de 4.400 millones para el año que viene, lo cual es una enorme cantidad que, dicho sea de paso,
como la Defensoría no recauda, y para sostener esta Defensoría se creó un impuesto con la ley de medios, también pesa sobre el costo fijo que tienen los medios de comunicación y en definitiva que recaen sobre todos los ciudadanos argentinos. No me contrata Soer para hacer nada y para... La verdad que uno, hay que ser claro, es un aguantadero de amigos de la política que recibieron contratos de una superestructura para algo que en realidad no tiene ningún sentido. Uno pensaba que Miriam Lewin trabajaba sola, que simplemente ella, digamos, de alguna manera iba mirando, pero parece que no. Digo, ¿cuál es la visión actual del gobierno? ¿Qué hacer con la Defensoría? Bueno, no solamente que Miriam Lewin no trabajaba sola, sino que incrementó la planta de personal, contrató un perfil específico ideológico para hacer los dictámenes de las presentaciones que se realizaban, y incrementó el salario de los agentes que allí trabajaban, y además realizó concursos para dejar en planta permanente una gran cantidad de personal que ingresó con ella a esta gestión en la Defensoría. Nuestra auditoría lo que tiene que revelar es estos hechos inusuales, perfilar la matriz de los denunciadores y cómo actuó en estos 12 años, desde el 2012 que se generó este lugar, y que el Congreso luego determine cuáles son los pasos a seguir, o el gobierno nacional, si se reduce, si se desdobla, o si hay que tomar otra determinación con respecto a los hechos, a los actos y a la gente que trabaja en la Defensoría. Mire, Zucaria es azúcar, muy dulce. Digo, y una mujer dulce va a poder de alguna manera ir en contra de toda esa, yo lo digo, usted no tiene por qué decir, usted está cuidando la palabra, es ese armado corrupto donde le ponen gente en la planta permanente, van a poder despedir, van a poder reducir toda esa locura y hacer que eso tenga sentido más allá de lo partidario de su momento para perseguir periodistas? Yo creo que si el gobierno tiene voluntad, tiene que por lo menos dar una señal de que esto no es un lugar que le está haciendo bien a la pluralidad de voces, que es parte fundamental de la democracia, es escucharnos, respetarnos, es recibir con atención las críticas y también las voces que no son críticas. Entonces, por lo menos tomar en serio esta situación y luego tomar alguna decisión. Insisto, yo creo que sí se puede, creo que hay que tomar un determinado camino, creo que el gobierno es consciente de eso, pero sobre todo tenemos que ser conscientes que no hay esa cantidad de dinero para sostener esta estructura. Con 300 millones por mes compramos siete móviles policiales o 4 ambulancias, o le pagamos 900 jubilaciones mínimas a nuestros abuelos que hoy tanto lo necesitan. Digo, hay que poner una balanza también con mucho criterio hacia dónde van orientados los recursos que son de todos los argentinos, no son de Lewin, de Soer o de Miguel, son de todos los argentinos y tienen que ser bien usados. Además, ¿para qué sirve? Porque la realidad es una pregunta de fondo. ¿Para qué sirve? Además de que la gente esta tenga un trabajo que por ahí en otro lugar no encuentra. ¿Usted recibió instrucciones concretas por parte, depende de la Defensoría de quién? ¿Del Senado? ¿Cómo está estructurado políticamente? La Defensoría es un organismo autárquico, pero depende de una comisión bicameral de comunicaciones que está compuesta por senadores y diputados. ¿Cómo nos gusta eso, eh? Viste que cuando hay que inventar cosas, siempre tenemos ahí la bicameral de la comisión, de la que nadie sabe nada, listo, autárquico, hagan lo que quieran. Y sí, porque mira, esto tiene las mismas funciones que el ENACOM, solo que no puede cobrar multas. El ENACOM depende del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Poder Legislativo. Esto está en la lucha de la matriz
surge la lucha de la ley de medios, y el kirchnerismo lo que quiso asegurarse a través de esta situación es tener un brazo en el Ejecutivo y un brazo en el Legislativo para dar las diferentes batallas que había que dar, desde lo legislativo y luego desde la ejecución. En ese momento era el ASCA, luego convertido a ENACOM. Esto está bien orquestado por Sabatella, que fue su fundador, y de ahí en adelante hay distintas capas de kirchnerismo que fueron ingresando a la Defensoría de acuerdo al gobierno que fue cambiando, incluso dentro del liderazgo, dentro del kirchnerismo mismo. Así que, en definitiva, creo que en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el propio gobierno, Poder Ejecutivo, van a poder tomar una decisión después de la auditoría que estamos presentando del funcionamiento de la Defensoría. Dígame una cosa, Zoer, ¿alguno de los que están en las cámaras se puso colorado cuando empieza a enterarse de lo que ellos mismos crearon o ya sabían que existía, o ni siquiera eso los escandaliza? Bueno, los diputados kirchneristas defienden a ultranza este lugar, porque, bueno, el kirchnerismo es corporativo, ¿no? Funciona como una sociedad también. Y como hay intereses, el presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados tiene gente suya empleada dentro de la Defensoría, que es cordobés, es de mi provincia, y por supuesto fue el primero en poner el grito en el cielo con esta intervención, y es el que está poniendo palos en la rueda constantemente, pero bueno, ante los hechos y ante las pruebas, luego queda muy finito la defensa que puedan realizar, ¿no? Un botón de muestra de lo que es la Argentina, ni más ni menos, pero hay que mirarla así. Cuando uno ve ese pequeño lugarcito, lo que hicieron de él, el para qué, puede entender mucho más de lo que está pasando a nivel global y lo que ha pasado y cómo llegamos a esta tragedia que vivimos. No es producto de la casualidad ni una catástrofe. Tampoco lo que pasa en Córdoba parece, solo ya que la tengo un minuto, es simplemente producto de la casualidad o de un tema climático. Hablo de los incendios. ¿Me puede contar un poquito de eso? Sí, terrible, terrible y desesperante lo que se vive en las sierras de Córdoba, sobre todo en el Valle de Punilla y en el oeste. Sí, la verdad que ya hay detenidos, ya hay personas imputadas, y con una inconsciencia total, porque cada año se producen incendios en Córdoba por la sequía, por el cambio climático, que no somos conscientes de todo lo que los ciudadanos mismos provocamos. Pero provocar estos incendios de manera irresponsable con el fin, no importa si de quema de pastizales, o si en definitiva otros quieren vincularlo a la venta de propiedades en esa zona, lo importante es que esta vez arrasó hogares que estuvieron en riesgo, vidas humanas, por supuesto, además de animales, y la recuperación forestal que va a llevar más de 2 décadas de recuperación en zonas que era bosque nativo y que era el pulmón verde para toda la provincia y para todo el país, ¿no? Así que lamentablemente ojalá les caiga todo el peso de la ley a los responsables y que otra vez tengamos sanciones más duras para que quienes ocasionen estos delitos puedan pesar y dar explicaciones más allá de las pérdidas irreparables. Sobre Zucaria, ¿usted va a ir a favor o a cerrar la Defensoría del Público? Yo voy por un informe objetivo, que se tome la decisión. Creo que como está no puede seguir, definitivamente. O se reduce o la Defensoría tiene que tomar otro camino, y el personal, que hay personal capacitado, también tiene que entender
que no es el actuar el que llevaron hasta el momento adelante, es el que defendió a la existencia o no de la Defensoría. Creo que los mismos que tomaron decisiones atentaron contra la existencia de la Defensoría. Así que si subsiste o si se cierra, será una decisión, insisto, del gobierno, pero creo que como está no puede persistir, no debería persistir y es muy caro para todos los argentinos. Zoe, gracias por estos minutos y mejores noticias de Córdoba, y gracias por defender al público, porque defender al público es defenderlo de la corrupción y de aquello que está fuera de lugar, más allá de cómo se llame. La verdad, una muestra, como decía, de la descomposición de la Argentina y del por qué llegamos a estar como estamos, para que todos lo tengamos claro. Gracias por estos minutos. Gracias a usted, que tengan buen día. Seguimos pensando las noticias.